201 Mal Feng Shui. Capítulo 201 Mal Feng Shui. Se llevaron a Andrei. Dentro de la sala de conferencias, los otros tres Sabdarktars temblaban. Siempre habían considerado que trabajar para el Departamento de Desarrollo era una profesión de alto riesgo. Y era cierto. No hace mucho 3 exdirectores fueron destituidos. Ahora, incluso Andrei había sufrido, y él era el hombre del presidente de la Cámara. A pesar de ello, se lo llevaron con tanta solemnidad. «Oh Dios mío, ¿qué debemos hacer? ¿Nos tocará a nosotros la próxima vez? Tenemos mucho miedo». Tras la lectura de los nuevos nombramientos, el personal de la Oficina de Asuntos Generales se marchó. Posteriormente todas las maraadas se dirigieron a Chusien, que estaba sentado a la cabecera de la mesa de conferencias. Era el único funcionario de alto nivel que quedaba de la primera promoción del Departamento de Desarrollo, prácticamente un miembro fundador. El diputado Chu no, el director Chu. «Felicidades. Es bien merecido. Solo háganos sus pedidos». Todos eran Mtaraanous y sabían qué decir en un momento como este. Un nuevo funcionario siempre empezaba con fuerza, y esperaba que Chusien no los perjudicara. Pensándolo bien, parecía que en realidad no habían ofendido a Chusien en ningún momento. De hecho siempre lo habían respetado, y él nunca había rechazado ni siquiera desestimado ninguna de las alisatons de aprobación que le presentaban. Uf, todos respiraron aliviados. Menos mal, si no habrían estado en un aprieto. Al escuchar los halagos, Chusien hizo un gesto pidiendo silencio, y la sala de conferencias quedó en silencio. El título de director interino no significaba necesariamente que hubiera sido nombrado oficialmente director. Su nivel administrativo se mantuvo sin cambios, todavía en el nivel 5. Por lo tanto, aunque hubiera motivos para celebrar, no era el momento. Además, un simple puesto de director ya no tenía mucha importancia entre su propia gente. «Está bien, sé que ahora mismo no tienes ganas de una reunión, así que demos por terminada la sesión. Sin embargo, el trabajo que hay que hacer no puede verse comprometido». Al oír esto, los 3 Sabdarktars volvieron a dar sus garantías y abandonaron la sala de conferencias. En efecto, como dijo Chusien, todos seguían aturdidos. Quería saber urgentemente por qué se habían llevado a Andrei. Fue totalmente inesperado. ¿Por qué el presidente de la Cámara no lo protegió? ¿Qué sería de ellos? En resumen, les latía el corazón con fuerza, y querían encontrar rápidamente a sus respectivos patrocinadores para preguntarles. Después de que todos se marcharon, solo Chusien y Anduoduo permanecieron en la sala de conferencias. En ese momento, el hermoso rostro de Anduoduo se llenó de admiración. Otros tuvieron que correr de un lado a otro, utilizar diversos métodos y acumular antigüedad para conseguir un ascenso. Pero su hermano Sien no se presentó a las elecciones ni envió regalos. Él simplemente trabajó con diligencia. Sus puestos seguían ascendiendo como si el cielo lo favoreciera, deseoso de promoverlo. ¿Quién más en este mundo podría hacer eso? La alegría en su corazón era casi desbordante. Desafortunadamente ella estaba deseando que llegara el primer encuentro de Chusien como anfitrión. Cuando Andrei organizó reuniones anteriormente, Chusien básicamente se dedicaba a holgazanear durante toda la duración. Ella también hizo lo mismo, dibujando a Chusien, siempre dibujando a Chusien. Ahora el hermano Sien se había convertido en el jefe del Departamento de Desarrollo. Como su asistente, ella realmente quería escribir con diligencia y registrar todo, pero la reunión terminó con una sola frase. Estaba un poco decepcionada, así que tendría que ser la próxima vez. «Hermano Sien, iré a hacer algunas averiguaciones», se ofreció rápidamente tratando de ser útil. «No hace falta», dijo Chusien agitando la mano. «En primer lugar, familiarícese con las funciones de un asistente de director. No es necesario preguntar sobre nada. El consejo debe tener una razón suficiente. Por nuestra parte simplemente hacemos bien nuestro trabajo». Fuera del Departamento de Desarrollo, en el coche, Andrei se encontró con una persona, el secretario en la sombra del presidente del Parlamento. En algunos asuntos inconfesables, actuaba como representante. «¿Por qué?», preguntó aún sintiéndose agraviado. «Se ha producido un incidente grave. Aunque no esté directamente relacionado contigo, estás involucrado. Esta vez, el presidente de la Cámara tampoco puede protegerte». «¿Qué incidente grave?», preguntó Andrei. «¿Recuerdas una solicitud que recibimos hace unos días relativos a un dispositivo de inspección de radiación nuclear?» «Lo sé», respondió Andrei. Hoy el supervisor acudió a la Academia de Ciencias para obtener la certificación. Se suponía que no sería nada, pero durante el funcionamiento a plena potencia se realizó un descubrimiento importante. 3 armas nucleares ubicadas en la ciudad subterránea 1, suficientes para enviar a todos al otro mundo,
y han estado enterradas durante muchos años. Ese asunto, por derecho propio, era secreto y no debería haber contado a Andrei. Pero para evitar que Andrei hablara sin pensar, naturalmente había que informarle. Además, este asunto no podía ocultarse por mucho tiempo. Las fuerzas de los Cheival pronto lo sabrían, o tal vez ya lo sabían. La situación se volvió repentinamente compleja hasta el punto de provocar un dolor de cabeza. ¿Qué? ¿Quién los puso ahí? ¿Ellos? Están locos. Andrei tembló al oír esto. Aunque sabía que esas personas estaban locas, no esperaba que estuvieran tan locas. Enterrar armas nucleares en el centro de Estados Unidos. Dios mío, ¿cómo se atrevieron? Aunque no estuvo involucrado en este asunto, su negligencia en el cumplimiento del deber y su inacción no le dejaron posibilidad de refutarlo. Digamos que fue una instrucción del presidente de la Cámara. Eso sería un suicidio. Sin poder hacer nada, solo le quedó asumir la culpa. Afortunadamente no participó directamente, sino que simplemente cometió un descubrimiento. No debería convertirse en un chivo expiatorio y debería estar bien después de la investigación. Pero el puesto de director estaba fuera de toda discusión. Con 2 medidas disciplinarias en un mes, ni siquiera el presidente del Parlamento pudo protegerlo. ¿Sabe qué decir? Entiendo. Andrei ascendió fingiendo ignorancia. Como mucho una medida disciplinaria, seguida de una suspensión por un periodo determinado, y todo estaría bien. Solo pude decir que tenía muy mala suerte. ¿Por qué Chu Xian es el director interino? Preguntó Andrei. ¿Qué opinas? De hecho, ninguno de los 3 Samdartars tenía un rango tan alto como Chu Xian. Fue el primero, teóricamente el sucesor en la línea de sucesión para el cargo de director. Mientras nadie llegara en paracaídas, el puesto solo podía ser de Chu Xian. ¿Y ahora quién querría venir al Departamento de Desarrollo, un barco que se hundía rápidamente? Solo alguien con una mente retorcida. Además, con la dimisión de 3 Samdartars y un director, como diría la gente de Gran Xia, quizás el Feng Shui era malo. 202 Gran reorganización. Capítulo 202 Gran reorganización. Como pensaba el secretario en la sombra del presidente del Parlamento, no hay secretos que puedan guardarse para siempre. Menos de una hora después, los altos mandos corporativos se enteraron de que las 3 bombas en la ciudad, no uno, habían sido desactivadas. ¿Qué? ¿Lo descubrieron? ¿Quién? Un supervisor de una base de investigación con un nuevo equipo capaz de detectar material nuclear en una radio de 10 kilómetros. ¿Y ignoras por completo las barreras? Al recibir la noticia, todos se sintieron un poco aturdidos. Semejante descubrimiento fue una noticia absolutamente terrible. Era como si los padres encontraran una revista para adultos escondida debajo de la cama. La situación era extremadamente incómoda. ¿Qué debemos hacer? Pronto todas las bombas ocultas en el cuartel general de la ciudad subterránea serán desactivadas. Ese equipo es demasiado potente. Aunque esté enterrado a 10 kilómetros de profundidad, aún se puede encontrar. Mierda. ¿Acaso los de inteligencia están comiendo mierda? ¿Cómo es posible que un avance tecnológico tan importante no haya sido reportado en absoluto? Esto también hizo que todas las partes se lo preguntaran. Lógicamente hablando, tal resultado activaría una alerta en cuanto apareciera, y lo destruirían inmediatamente, o incluso eliminarían directamente al personal de investigación. ¿Podría ser que todos los agentes de inteligencia bajo su mando fueran negligentes? Mar de maldita. Se debe aplicar un castigo severo. En este punto, la negación es inútil. Solo podemos encontrar a alguien a quien culpar. Todas las partes llegaron rápidamente a un consenso. Simplemente decimos que no lo sabían para engañarlos. No fue un error menor, casi provocó la muerte de varias personas. No se darían por vencidos sin una investigación exhaustiva. Además, no se trata de armas de fuego comunes, sino de armas nucleares. Las fuerzas ordinarias simplemente no podían atraparlos. Solo podía encontrar a alguien a quien culpar, y esa persona tenía que tener cierta posición social para que resultara convincente. De repente toda la banda de frecuencia de comunicación secreta se llenó de ruido. ¿Quién debería pagar las consecuencias? Los don nadie no estaban cualificados. Cuando llueve, diluvia. Justo cuando estaban conversando, un mayordomo de la familia informó. Esto es grave. Uno de los líderes de nuestro equipo de inteligencia fue al Departamento de Seguridad y entregó información comprometida. Esto solo echaba leña al fuego. ¿Hay alguna posibilidad de silenciarlo? Es demasiado tarde. Ya ha confesado. Por suerte no sabe mucho y solo implicará a algunos intermediarios. Entonces abandónalos. Sí, sacrificar peones para salvar al rey, una operación habitual. Tras dar las órdenes, comprobó que toda la banda de frecuencias de comunicación estaba bastante tranquila.
A través de la pantalla, la cabeza de familia notó que sus ojos eran un tanto crueles. ¿Tú qué quieres decir? Nada, solo un pequeño detalle. El líder del equipo de inteligencia corporativa que se entregó era, por supuesto, el hombre de Chusien. Esas corporaciones creían que la información que revelaba era limitada. Sin embargo, la información puede ser embellecida. Durante un tiempo, innumerables personas quedaron expuestas, con revelaciones impactantes una tras otra, y los nombres en las pequeñas libretas anteriores se fueron tachando uno por uno. Y apoyándose en algunos de los suyos que ya ocupaban altos cargos, mediante negociaciones y esfuerzos, rápidamente cubrieron esos puestos con gente de su confianza. El plan de infiltración, que casi se había estancado por tener que tocar los círculos de interés principales, volvió a avanzar a pasos agigantados. La semana siguiente podría describirse como tumultuosa. La serie de actos oficiales fueron deslumbrantes. Revisiones, arrestos, despidos. Innumerables personas estuvieron implicadas. El hallazgo de 18 bombas ocultas en todo el complejo urbano donde se ubicaba la sede fue impactante. Para solucionar el problema, las corporaciones también realizaron movimientos constantes. Muertes, desapariciones, chivos expiatorios. Diversos dramas se sucedieron uno tras otro. Pagaron un precio muy alto para apenas lograr estabilizar la situación. Tenían muchas ganas de amenazar con armas genéticas, pero esa era la última opción y no se atrevieron a usarla. Mientras no eran aniquilados por completo, no había necesidad de destrucción mutua. Tras esta huida, nuestra fuerza se ha visto gravemente afectada. Sí, esos tipos son demasiado odiosos. Antes se abalanzaban sobre nosotros con entusiasmo, y ahora nos patean cuando estamos caídos, cada uno saltando de alegría. Esa familia que asumió la culpa es simplemente despreciable. Un líder de un equipo de inteligencia conocía muchísimos secretos. Prácticamente nos mataron. Para conservar parte de su fuerza, pagaron un precio muy alto. A ojos de las corporaciones, el actual gobierno de las Naciones Unidas estaba ahora dirigido por esos viejos. Para poner un ejemplo, el poder que aún conservaban las fuerzas corporativas representaba una sexta parte. ¡Qué preocupación! Los buenos viejos tiempos en los que cubrían la mitad del cielo parecían haber quedado atrás para siempre, pero no estaban demasiado preocupados. Donde hay vida hay esperanza es una máxima profunda del Gran Xia. Las corporaciones son intrínsecamente buenas para gestionar relaciones y poder. Han sido reprimidas muchas veces a lo largo de la historia, pero siempre se han recuperado. En comparación con un conjunto disperso de naciones, la Unión Central, siempre y cuando la administraran bien, en menos de 10 años, las corporaciones aún podrían cubrir la mitad de la Tierra. Mientras tanto, tras la importante reorganización de esta semana, el presidente y el vicepresidente del Parlamento también consideraron que su influencia era sin precedentes. Sin embargo, ninguna de las partes sabía que la influencia de la facción de Chusien se había acumulado hasta alcanzar 2/6. Con un poco más de esfuerzo quizás podrían apodarlo Chu el cubrecielos. Uf, eso suena horrible, ¿no? Suavemente sonando la campana fúnebre de las corporaciones, caminando lentamente hacia tu tumba, Chusien tarareó suavemente la elegía de las corporaciones. La carta ganadora de las armas nucleares se había agotado, era hora de usar otras cartas ganadoras. 203 Reaccionar. Capítulo 203 Reacción. Estos tipos, para protegerse, las consecuencias que dejaron tras de sí fueron realmente numerosas. Sin indagar a fondo, sería imposible comprender el alcance total de este coloso. Verdaderamente aterrador. Si no fuera por el engaño, Chusien solo pudo decir que era impotente para cambiar el rumbo de los acontecimientos. Edificio del Ayuntamiento. En el despacho del vicepresidente del Parlamento de la etnia Gran Xia, una enorme pizarra blanca ocupaba el centro cubierta de densas líneas, conectando con eventos recientes. Kula extraño. Ha sido demasiado fácil. Testigos y pruebas. La reacción de los grupos financieros. Todo ello tiene algunos elementos irracionales. Cuanto más lo pensaba, más fruncía el ceño. Aunque no encontraba ningún problema, la excesiva suavidad le hacía reflexionar profundamente. Tras haber convivido con los poderes financieros durante muchos años, comprendía profundamente sus métodos y su eficacia. Sin embargo, al repasar los acontecimientos de este periodo, se observa que muchas veces sus reacciones fueron lentas, y aquellos que abandonaron la oscuridad por la luz fueron demasiado impacientes. Una noticia bomba tras otra, como si fuera gratuita. Las acciones contra ellos fueron sorprendentemente fluidas, casi como si alguien estuviera sujetando la cabeza del oponente frente a él. Quebrar, solo necesitaba un corte y todo habría terminado. Kula extraño, ¿podría ser todo una coincidencia? Sin pruebas ni información de inteligencia,
Era imposible sacar conclusiones. No podía afirmar que la suavidad fuera algo malo. Se sintió como si estuviera envuelto en una espesa niebla. Bajó la cabeza sumida en profundos pensamientos. ¿Podría ser que haya un tercero involucrado? De repente me vino a la mente un pensamiento absurdo. Luego volvió a negar con la cabeza. No, imposible. Un plan de tal magnitud que podría llevar a cabo. Y su objetivo eran los grupos financieros más despiadados y poderosos. Ni siquiera el Consejo de Mando Central se atrevió a ir demasiado lejos contra esos grupos financieros, por temor a que un perro acorralado saltara el muro y destruyera a la humanidad, aunque en ese momento estaban reprimidos y acorralados. Eso no significaba que hubieran perdido sus colmillos. Por no hablar del pasado lejano, la información que había recopilado a través de diversos canales indicaba que la gran cantidad de armas genéticas biológicas controladas por los grupos financieros resultaba extremadamente preocupante. No eran armas nucleares y no podían detectarse. En ocasiones, una simple jeringa puede contener un virus genético aterrador capaz de convertir una ciudad subterránea en una prisión mortal. Sí, cuando se trataba de autodestrucción, la humanidad realmente tenía el máximo de puntos de talento. No se trataba solo del vicepresidente del Parlamento de Gracia, Allende. A medida que las partes involucradas, los grupos financieros, tras haber sufrido grandes pérdidas y humillaciones, también se calmaron y comenzaron a revisar la situación. Un gran número de élites analizaba continuamente la información. Esta fue también la razón de su prosperidad duradera. Podría decirse, los grupos de expertos de todas las entidades financieras, en conjunto, contaban con más de 30.000 personas. Combatir a estos grupos era como competir en inteligencia con ellos. Si no fuera por la fuerza absoluta, uno solo podría ser reducido a polvo. Definitivamente hay un problema. Se trata de un ataque deliberado, un enlace tras otro. No podemos descartar una coalición de esos viejos anticuados, pero aún existe un problema. Un plan tan ambicioso no podría estar completamente libre de filtraciones. De lo contrario, estaríamos negando nuestra fundación centenaria. Los resultados del análisis de las élites fueron indignantes. Destrozando cosas, llamadas de golpe, incluso desahogando su ira contra la gente, finalmente lograron que los líderes de los grupos financieros se calmaran un poco. ¿Quién crees que podría ser finalmente? Otros grupos financieros. No es que menosprecie a esos viejos carcamales, pero la probabilidad de que logren algo así es prácticamente nula. Solo fuerzas del nivel de otros grupos financieros podrían orquestar este tipo de conspiración global. A medida que avanzaba el análisis, todo se fue aclarando. En efecto, para que estuvieran en ese estado, solo podía haber un problema interno, era una especie de confianza. Durante la última semana se habían planificado numerosas contramedidas, pero la mala suerte siempre atacaba, como si se anticipara. Aparte de los grupos financieros, no había otra posibilidad. Investigar. Debemos prolongar esto. Atreverse a conspirar contra nosotros es intolerable, pero también necesitamos pruebas. Debemos hacerles pagar las consecuencias. Sí. Administración de Desarrollo Planetario. Al escuchar la información que le llegaba de sus subordinados, Chu Xian sonrió. Todo estaba progresando exactamente como lo había previsto. Habiendo sido maltratado de esta manera, sería imposible que los grupos financieros no reaccionaran. ¿Quieres averiguarlo? Está bien, entonces te daré las pruebas. Llevaba mucho tiempo planeando este día. Lo siguiente era una escena de lucha a gran escala. Prepara la bandeja de frutas y las semillas de melón. Vamos, esta obra, debes realizarlo bien, con habilidad y profundidad. En el momento más emocionante del drama, cantaré tus lamentos. Sala de conferencias. Tras una semana de familiarización, Chu Xian se había adaptado al trabajo de director. Reuniones, firma de documentos, informes. Estas eran las 3 tareas principales. Director Chu. 6 grandes cúpulas con cubierta de temperatura constante ya han sido enviadas a la base de investigación científica y se encuentran en fase de construcción acelerada. Se prevé que esté terminado a mediados de mes. Como se trataba de un proyecto de construcción aprobado por Chu Xian, el Sabdarktar a cargo del Departamento de Logística se mostró sumamente dedicado, casi instándolos a trabajar a diario. Por supuesto, aun con las insistencias, la calidad no disminuiría. Simplemente significaba destinar más recursos y recompensar a los trabajadores de la construcción que estaban en primera línea. El efecto fue bastante bueno. Director Chu, propongo que el Sabdarktaran asuma el cargo de director de oficina. Sugirió un Sabdarktar. El anterior director de la oficina era persona de confianza de Andrei. Él no estaba implicado, pero ya lo habían trasladado.
El puesto estaba vacant y nadie se atrevía a codiciarlo. ¿Y tú, tienes alguna opinión?, preguntó Chu Xian, sin querer hacerse cargo de la situación él solo. Acordado, concursar, inteligente. Así pues, Anduoduo fue ascendido de nuevo convirtiéndose en el director interino de la oficina, porque aún era necesario comunicar un ascenso de nivel a sus superiores. Aunque Chu Xian tenía autoridad para asignar puestos, no podía asignar niveles directamente. 204 en el Guián. Capítulo 204 el Guián. La reunión terminó. Silbido. Chu Xian firmó inmediatamente el documento de nombramiento, y Anduoduo asumió el cargo de inmediato. Cuando regresó a su oficina, corte directoran, como las estrellas que rodean la luna, la mayoría de la gente probablemente se dejaría llevar. Sin suficiente autocontrol, es fácil perderse en ello. Ser valorado, ser respetado, esta es una necesidad espiritual. Sin embargo, Anduoduo aún no se había dejado llevar por la emoción. Tras haber estado tanto tiempo al lado de Chu Xian, había desarrollado inconscientemente una actitud serena. Chu Xian tenía 20 y tantos años. Ya se encontró en el nivel administrativo 5. No, ahora había ascendido al nivel administrativo 4. El director interino solo necesitaba una orden del consejo para convertirse en el director oficial. Pero ella nunca había visto a Chu Xian excesivamente emocionada o entusiasmada. Siempre se mantuvo en un estado mental normal. Como su asistente, Anduoduo también se lo grababa a sí misma repetidamente. Mantente firme, tranquilizar, no deshonres a Chu Xian. En los próximos días, el Departamento de Desarrollo estaba repleto de debates. ¿Te has enterado? Alguien del Consejo ya ha propuesto abolir la Administración de Desarrollo Planetario. Es como sacrificar al burro después de que haya molido la harina. Viaje suspiro. ¿Quién iba a imaginar que el valor crítico del agujero de gusano era tan grande? Empezó a encogerse cuando solo medía 90 metros. ¿No podría haber durado un poco más? Cualamente, creo que los altos mandos ya deben haber tomado una decisión. De lo contrario, no le habrían dado al director Chu solo un puesto de director interino. Es muy probable, para un departamento que va a ser suprimido, no hay necesidad de crear un puesto de tiempo completo y con la máxima categoría. Una vez finalizado el plan de inmigración de élite, todos empezaron a preocuparse por su futuro. Quienes tenían contactos ya habían comenzado a planificar traslados. Como el antiguo director de la oficina. Quienes carecían de contactos solo podían resignarse a su destino. No eran más que ladrillos, que se podían trasladar donde hiciera falta. Por un tiempo, Chu Xian parecía estar experimentando de nuevo la situación del proyecto Biosfera 6, enfrentándose también al riesgo de ser clausurado. En algunos departamentos, la gente fue dimitiendo una tras otra. Está bien, te deseo un futuro brillante. En 3 días firmó 11 solicitudes. Todos eran para puestos de suboficial en diversas divisiones, todos administrativos. En cuanto a los puestos de menor nivel, Chu Xian no necesitaba firmarlos. El Departamento de Recursos Humanos podría decidir directamente. Para estas personas, no hubo ningún obstáculo. Gracias a los contactos obtenidos durante el plan de inmigración, las unidades a las que acudieron esas personas eran todas buenas. De esta forma, se podría organizar la llegada de mucha gente de su confianza. Justo en ese momento, tras la investigación, las fuerzas del Cheibal a través de pistas, finalmente descubrieron al cerebro detrás de escena. Inmediatamente se desató una indignación generalizada. ¿Son ellos? ¡Qué despreciable! ¿De verdad quieren oprimirnos de esta manera? De ninguna manera. Siguiendo el principio de quien se beneficia, todos descubrieron que muchas personas se beneficiaron de la situación caótica durante la semana de las armas nucleares. Todos ellos pertenecían a esos pocos Cheibals. Sin embargo, los pocos Cheibals lo negaron rotundamente. También estaban desconcertados. ¿Podría ser realmente algo que ellos hubieran hecho? De lo contrario, ¿cómo podía ser tal coincidencia? Otros sufrieron pérdidas, pero se beneficiaron. Pero no tenían ni idea. Justo cuando estaban a punto de explicarlo. En este momento, el segundo heredero de una de las familias Cheibal fue capturado, y luego los delató. Instantáneamente, los pocos Cheibals quedaron completamente atónitos. Eran totalmente incapaces de defenderse, y la noticia que recibieron fue que aquellos Cheibals que habían sufrido grandes pérdidas querían compensarlas. Querían imputarles un cargo falso. Por un tiempo, ellos también estaban furiosos. Vamos, ¿quién le tiene miedo a quién? En una situación ajena al mundo exterior, la disputa entre los Cheibals estaba a punto de comenzar, pues cada uno creía que el otro estaba causando problemas. Llegó el 15 de mayo. Departamento de Desarrollo.
El gran espectáculo está a punto de comenzar, sonrió Chu Xian. Dado que los enemigos de los Cheivals no eran el comando central, las cartas de triunfo que estos tenían en sus manos, capaces de aniquilar a todos los conglomerados, no se utilizarían. En cambio, estarían limitados a ciertos ámbitos y métodos. Esto era también lo que Chu Xian quería. Sinceramente, a pesar de que la investigación seguía en curso, aún no había encontrado todos los planes de respaldo de los Cheivals, como esas armas basadas en virus genéticos. A través de la fuente de información de la prisión, algunos en efecto fueron encontrados en algunas ciudades subterráneas, pero no eran todos. Ciertamente, con su capacidad de percepción mental, podía buscar, pero con decenas de millas de ciudades subterráneas globales, iba a buscarlas una por una. Aunque encontrara uno al día, ¿se tardarían 30 años en terminar la búsqueda? Alguien preguntó. 10.000 dividido entre 365 días son más de 27 años. ¿Y no se le permite descansar? Este tipo de búsqueda era simplemente mortal. ¡Qué desastre! Así que solo podía desgastar gradualmente el poder de los Cheivals primero. Aprovechar el caos para pescar en aguas turbulentas. Al igual que ahora, cada uno creía que el otro tenía una conspiración. Lo que tenía que hacer era seguir provocando problemas. El método era muy sencillo. Disfrazado de A, atacado en secreto. Disfrázate de B y toma represalias. En breve, no se detendría hasta que al menos el 70% de la fuerza principal de los Cheivals se hubiera agotado, y no les daría oportunidad de contenerse. Empecemos. Ciudad 23, es hora de que pase a la historia. Que empiece el Wian. Ciudad 23. En este momento, había una sensación de alarma. La oposición interna entre los Cheivals creó un ambiente muy tenso, y mucha gente planeaba ir a otras ciudades subterráneas o huir sus principales bastiones. Dentro de una casa segura en una residencia de lujo. Estallido, estallido, estallido. Ante la incredulidad y la estupefacción de un joven blanco, su guardaespaldas personal asesinó directamente a los demás guardaespaldas y al mayordomo. ¿Qué estás haciendo? Larga vida a Morgan. Estallido. Un agujero de bala apareció en la cabeza del joven blanco. 205 Matar como un loco. Capítulo 205 Matando locos. Simplemente murió con los ojos ciegos. Morir de vejez, morir de enfermedad, o incluso morir en la cama de una mujer. El joven blanco había considerado todas esas posibilidades, pero nunca esperó morir a manos de su propio guardaespaldas. Sus ojos reflejaban renuencia. Ruido sordo. Cayó al suelo, sin vida. Sin embargo, al igual que el joven blanco, el guardaespaldas también se encontraba en un estado de total confusión. No, es falso, todo es falso. Acumule un sueño. Debo estar soñando. Un sinfín de preguntas inundaron su mente. Quería hablar, pero descubrió que no podía pronunciar ni una sola palabra. Se calmó considerablemente en un instante. Sin duda fue un sueño, no cabe la menor duda. Inmediatamente después, sintió que su cuerpo se movía involuntariamente, limpiando las huellas dactilares del arma que tenía en la mano y colocándola en la mano del mayordomo. Entonces comenzó a ajustar el ángulo del cadáver. Al ser un miembro de la élite, comprendió de inmediato que aquello tenía como objetivo incriminar al mayordomo, y al ver esa escena, sintió ganas de reír. Este sueño es realmente interesante. Más tarde, metió la mano en el bolsillo. Una carta. Una carta apareció en su mano, y el guardaespaldas quedó ligeramente atónito. ¿Cuándo había ocurrido esto? Entonces recordé que había sido un sueño. Lógico, es un sueño, cualquier cosa extraña puede suceder. El guardaespaldas se observó a sí mismo deslizar la carta en la mano del mayordomo, deseando ver qué decía, pero luego recordó que era falsa. Jaja, supongo que últimamente he estado tan insatisfecha con el joven blanco que estoy teniendo un sueño como este. Sí, es bastante interesante. Mientras pensaba, sintió que caminaba hacia un rincón de la habitación, daba un salto y se golpeaba la parte posterior de la cabeza con un adorno afilado. Silbido, me dolió. Este sueño se sintió tan real, y luego se sumergió en la oscuridad eterna. Poco después, la escena fue descubierta por uno de los Kaanfadants del joven blanco. Se quedó completamente estupefacto. Lo reportó rápidamente. El padre del joven blanco no tardó en recibir la noticia y se enfureció. Mierda. Por suerte, tenía cámaras de vigilancia ocultas instaladas en la casa, de lo contrario, me habrían engañado, e incluso intentaron incriminar al mayordomo. Vio el vídeo entero. Era una prueba irrefutable. Eran asesinos. Intentaron hacer parecer que el mayordomo, cegado por el odio hacia el contenido de la carta, había asesinado al descendiente directo de su familia,
es algo demasiado despreciable. Estallido, golpeó la mesa con el puño, apretando los dientes y diciendo, sangre por sangre. La intensa sensación de inseguridad hizo que los magnates tuvieran un sinfín de aviones de respaldo. No solo tú tenías asesinos, nosotros también. El primer Guián es solo el principio. Chu Xian supervisó todo el proceso y fue la directora del primer Guián. En una situación normal, la gente podría no creerlo. Lo que se necesitaba era dar a los magnates la oportunidad de descubrir las pruebas por sí mismos. Solo entonces se convencerían. Ese mismo día, en la ciudad 23 estallaron 18 conflictos, lo que intensificaron aún más las tensiones y derivaron en una guerra de bandas en toda regla. Se oyeron disparos continuamente. El humo se elevaba hacia el cielo. Los ánimos se caldearon. Muchos miembros de la familia se vieron implicados y se convirtieron en víctimas del conflicto, y finalmente los combates se volvieron tan intensos que casi se convirtieron en una guerra callejera. En medio del caos, nadie notó la desaparición de algunos miembros del personal de servicio. Espacio dimensional. Zona de reasentamiento. Hagan fila y regístrense. Una vez aquí, estarás a salvo y te espera una vida completamente nueva. Un altavoz resonó ante más de 1000 personas. Las habían traído hasta allí, aún en estado de confusión, incapaces simplemente de creerlo. Cielos azules y nubes blancas. Montañas verdes y aguas cristalinas. Fue como volver a la época anterior a la catástrofe y después de registrarse y que les asignaron camas en contenedores, se encontraron con muchas caras conocidas. Tú también estás aquí. ¿No dijiste hace una semana que ibas a casa a visitar a tu familia? No tengo familiares, fui acogido por la organización. Este tipo de escenas se repetían por todas partes. Los lugareños de toda la vida guiaban a los recién llegados, aliviaban su tensión y elogiaban continuamente el lugar. Rápidamente comenzó a integrarse. La ciudad 23 ya se había visto sumida en la violencia, y muchas personas huyeron, sin ser conscientes de la desaparición de algunos individuos. 20 de mayo. Tras varios días de esfuerzo, todas las personas que habían sido examinadas fueron trasladadas con éxito a la zona de reasentamiento. El resto, independientemente de los motivos que tuvieran para ser cómplices de aquellos que se entregaban a una vida de lujo, eso no era razón suficiente para que Chu Xian los salvara. Estos magnates son verdaderamente asombrosos. Tras observar los informes de todas las partes, Chu Xian los elogió. Él lo empezó. Luego avivó las llamas. Estos magnates, cegados por la ira, iniciaron una serie de actuaciones espectaculares, ofreciendo espectáculos brillantes, con los ojos ya inyectados en sangre por la intención asesina. Por supuesto, al ver la situación tan fuera de control, algunos también quisieron actuar como mediadores y pedir una tregua. Sin embargo, ¿cómo pudo Chu Xian permitir que se salieran con la suya? Él continuamente provocaba conflictos por doquier, sembrando el caos constantemente. Ahora se puede resumir en 3 palabras. Se ha vuelto loco con la matanza. 206 Exilio. Capítulo 206 Exilio. La serie de caóticas batallas entre los Cheivals dejó a muchísimas personas completamente desconcertadas. Sus métodos eran demasiado despiadados, sin dejar lugar a la retirada. ¿Acaso todos fueron engañados colectivamente? Algunas personas hicieron esta suposición maliciosa, ya que realmente no podían comprender el motivo. Por supuesto, solo se atrevieron a pensarlo, no a discutirlo, temiendo ser arrastrados a ello y llevados. Cuartel General del Gobierno Unido. En el despacho del vicepresidente del Parlamento de Gran Xia, la pizarra, que ya era un desastre, ahora tenía innumerables líneas más, hasta el punto de marear. ¿Cómo es posible? ¿Una coincidencia? ¿Qué clase de odio tan arraigado es este capaz de provocar semejante caos? Prácticamente se están destrozando entre sí, realizando constantemente movimientos letales. ¿Podría ser que estén peleando por algo? Los demás eran observadores lúcidos, pero él era un observador preocupado. Según informaciones procedentes de diversos canales, los Cheivals se habían vuelto locos, revelando constantemente diversas tácticas ocultas y ases bajo la manga. ¿De dónde surgió un odio tan intenso? ¿Con fines de lucro? ¿Pero qué beneficio podría desencadenar semejante conflicto? Acababan de sufrir grandes pérdidas y deberían haberse estado recuperando. Por aquí, es una lucha a muerte. ¿Qué sentido tiene? No puede ser que estén cansados de vivir, ¿verdad? La reunión está a punto de comenzar, dijo su secretaria, entrando mientras él aún estaba absorto en sus pensamientos. Lo sé. 10 minutos después. Sala de conferencias principal. La situación actual es realmente extrema. Ciudad 23 casi se ha convertido en un campo de batalla. Es un caos total. Está tan cerca de nosotros, no podemos quedarnos de brazos cruzados.
Acordado. Es verdaderamente indignante. El presidente de la Cámara dirigió la votación. Se llegó rápidamente a un acuerdo para hacerse cargo de la Ciudad 23. De hecho, hacía tiempo que querían reformar esa ciudad, pero los Cheivals eran demasiado poderosos, lo que hacía imposible el paso. Ahora, así, es un desastre. Perfecto. Aprovechar esta oportunidad para extirpar este tumor canceroso cerca de la sede no fue únicamente en aras de la supuesta justicia. También fue un contraataque. Todos seguían recelosos ante la posibilidad de un incidente con armas nucleares. Estos últimos días, la Grancia envió gente a buscar y detectar armas nucleares en todo el mundo, encontrando cientos de armas nucleares no registradas. Fue realmente impactante. Además, estas no eran todas las armas nucleares que poseían los Cheivals. No olvidemos que todas estaban sin registrar, mediante infiltración y cooptación. La influencia de los Cheivals dentro de las fuerzas de seguridad terrestres y las bases de reserva estratégicas también era considerable. En privado, oficialmente, al combinar ambos factores, el presidente de la Cámara tenía motivos para sospechar que si los Cheivals decidían caer juntos, podrían movilizar más de 1000 bombas nucleares. Podrían desatar un ataque nuclear capaz de acabar con el mundo. Esta era la mayor diferencia entre los Cheivals y el capital. Estos últimos no eran más que tigres de papel. Para derrotarlos solo habría que pagar un precio. Sin embargo, las primeras eran entidades que podían arrastrar a la humanidad de vuelta a la era bárbara. Esta fue también la razón por la que, incluso viendo la caótica batalla de los Cheivals, solo participaron en las labores de limpieza de la Ciudad 23. El gobierno de las Naciones Unidas no estaba dispuesto a involucrarse en las luchas de esos locos. Neutral. Debían permanecer neutrales. No podían permitir que nadie pensara que el gobierno unido favorecía a nadie. De lo contrario, no serían tan amables. Así, el mismo día se emitió un aviso: las fuerzas de seguridad terrestres tomarían el control total de Ciudad 23 el día 23. Al escuchar esto, los Cheivals lo miraron con un dejo de desdén. Uf, las fuerzas de seguridad terrestres solo estaban capacitadas para limpiar el desastre que habían causado, carecían del valor para intervenir directamente, e incluso les dieron 2 días para que se recuperaran. Mirando la hora, quedan 2 días. Bien, entonces desatemos una última locura. Matemos a tantos como podamos. Ese lugar ya no es lugar para la racionalidad. Finalmente, el 23 de mayo, 10.000 miembros de las fuerzas de seguridad terrestres entraron en la ciudad y comenzaron a tomar el control. Lo que antes había sido próspero se había convertido en una ruina. Antes de partir, muchos lugares de maldad fueron incendiados. Podría decirse, este lugar había sido completamente abandonado por los Cheivals, que no estaban dispuestos a beneficiar al gobierno unido. Una gran cantidad de artículos útiles habían sido transportados lejos. Lo que no se podía mover, simplemente se quemaba o se hacía explotar. Desde entonces, podría decirse que Chusien logró uno de sus objetivos originales: borrar el pecado de esta ciudad. Tisk tisk, no lo digas. Este lugar está bastante bien. Quizás tras su reconstrucción, podría servir como sede del Departamento de Desarrollo. Vale la pena considerarlo. Un departamento que ocupa toda una ciudad. Era simplemente una ilusión. Sin embargo, eso ocurría en circunstancias normales. Si Chusien no podía hacer lo que otros deseaban, después de un tiempo, ¿por qué no podría hacerlo él mismo? Justo cuando la lucha de los Cheivals se trasladó de la United Central a sus respectivos bastiones, el último grupo de inmigrantes pasó a través del agujero de gusano. En este momento, al observar el agujero de gusano, que ahora tenía apenas 2 metros de diámetro, el tránsito de personas se detuvo. Solo continuaban pasando cajas de un lado a otro para comunicarse. Sigue encogiéndose. ¡Ay! Los investigadores científicos solo pudieron suspirar, mientras que la gente del Cheival ya había transmitido la información de la caótica batalla al otro lado del agujero de gusano. Se avecinaba una nueva ronda de drama. En la Tierra, el otro ojo de Chusien ya estaba puesto en Praxima Z. Comparado con la Tierra, limpiar aquí era mucho más fácil, porque los herederos de los Cheival preferían disfrutar de un éxito ya hecho. La mayoría se marchó más tarde. Llegaron apenas la semana pasada. Chusien no les dio oportunidad de causar problemas y directamente recurrió a una maniobra importante. Destierro. Si solo se fusionaran 2 nodos espaciales, las entradas y salidas solo podrían estar en ambos lados. Pero si se fusionaba un tercero, se podía abrir una puerta en cualquier punto dentro del agujero de gusano, expulsando a las personas que estuvieran dentro. Después de la proyección, matarlos era demasiado aburrido, y una gran obra de teatro no necesitaba tanta gente.
Por lo tanto, al menos 3.000 personas fueron desterradas por él. Durante este tiempo también manipuló la información del personal que circulaba, permitiendo el ingreso de algunos soldados del Departamento de la Guardia. Falsificar órdenes. Importante. Teniente coronel. Coronel. Falsificación de información, falsificación de rangos militares, falsificación de documentos de nombramiento. De todos modos, él podría interceptar primero todo lo que pasara a través del agujero de gusano. Ya, sus subordinados en el sistema Proxima Centauri ya habían adquirido cierta influencia. Son simplemente esas personas desterradas. No sabía si ya se habían despertado, uno por uno. Esperaba que les hubiera gustado el magnífico paquete de viaje que les había enviado. 207 Modo Supervivencia. Capítulo 207 Modo Supervivencia. De hecho, Chu Xian en realidad no sabía dónde estaban los que habían sido exiliados. Los agujeros de gusano son diferentes del espacio cósmico normal. No son rectos, no son cavas. Si quieres una analogía vívida, ¿has visto alguna vez una bola de Hilo? Así es así. Así es como se ve un agujero de gusano natural. Si asumimos que la longitud de este agujero de gusano es de 1000 metros, luego comenzando desde el lado del sistema solar del agujero de gusano, después de 1 metro podría estar en Marte, después de 2 metros podría estar en Saturno, después de 3 metros podría estar en Proxima Centauri, con 4 metros podría estar de vuelta en el sistema solar. En resumen, el sistema le dijo a Chu Xian que el diámetro máximo de bola de Hilo de un agujero de gusano natural puede alcanzar unos 100 años luz. Por supuesto, no es del todo imposible saberlo, pero requiere una mayor integración. La integración de 3 nódulos espaciales permite expulsar objetos a través de la abertura del agujero de gusano, pero es un proceso unidireccional. Sin embargo, para poder viajar a cualquier posición dentro del agujero de gusano, es necesario integrar 6 nódulos espaciales, ya que el viaje bidireccional consume demasiada energía. Chu Xian consideraría este asunto una vez que la situación en la Tierra se hubiera resuelto. Mientras tanto, por otro lado, Bip, se perdió la navegación. Bip, buscando la fuente de señal más cercana. Acompañada de un temblor, la nave espacial cilíndrica descendió lentamente hacia la superficie de un planeta. A medida que se acercaba al suelo, auge, los propulsores de retroceso se activaron y la nave aterrizó sin problemas. El sencillo sistema inteligente de la nave comenzó a despertar a las personas en las cápsulas de hibernación. ¡Wow! Fue un sueño realmente reparador. Uno a uno los herederos de las familias adineradas comenzaron a despertarse, saludándose entre sí. No querían contemplar el aburrido cielo estrellado a mitad de camino. El plan era dormir durante todo el trayecto hasta Proxima Z. Supusieron que ya debían haber llegado. Un lugar con gravedad es realmente diferente. Rebotó varias veces muy satisfecho. En efecto, vamos a ver nuestra nueva casa. Sin siquiera ponerse los trajes protectores, simplemente se colocaron los tanques de oxígeno, salieron de la sala de hibernación, atravesaron el pasillo y llegaron a la escotilla. ¿Qué clase de gente es esta? Nadie siquiera vino a saludarnos. A quien esté a cargo de la recepción, le daremos una buena reprimenda más tarde. Se quejaban mientras abrían la escotilla. Silbido, al observar la escena exterior, todos se quedaron paralizados de repente, luego vitorearon y saltaron. No esperaban que la transformación de Proxima Z fuera tan rápida. Mirar, montañas verdes, agua cristalina, cielo azul y nubes blancas. No muy lejos varias naves espaciales idénticas estaban estacionadas, y a lo lejos podían ver a mucha gente acercándose. Deben ser sus compañeros que vienen a darles la bienvenida. La ceremonia de bienvenida estuvo bien. Tenían muchas ganas de la fiesta de esta noche. Después de un mes de celibato, sin duda necesitaban celebrar. 3 no queremos 10. Sin embargo, 10 minutos después, todos estaban estupefactos. ¿Qué? Esto no es Proxima Z, es un lugar desconocido. Aparte de nosotros no hay nadie más. ¿Dónde están los trabajadores? ¿Dónde están las chicas? ¿Dónde están los sirvientes? Ninguno de ellos. Al enterarse de la situación, todos quedaron atónitos. Descubrir un planeta habitable adicional fue como sacarse la lotería. Pero no podían ser felices en absoluto. No hay nadie que trabaje. No había nadie que les sirviera. ¿De qué servía incluso una montaña de oro? Nadie allí presente era tonto. Viajar de la Tierra a Proxima Centauri lleva miles de años. Aunque enviaran una señal de socorro ahora, para cuando fue recibido, y llegó el rescate, es posible que todo el viaje sea lo suficientemente largo como para que desarrollen una civilización. Oh, hablando de civilización,
escudriñaron su entorno. Se quedaron estupefactos de nuevo. Hasta donde alcanzaba la vista, solo había hombres. Si bien algunos estaban bien cuidados y eran apuestos, seguían siendo hombres. ¿Cómo pudieron desarrollar una civilización? Dios mío, ¿esto es una broma? Y eso no fue todo. ¿Qué? Hay muchas bestias salvajes en la selva. ¿Cuántas armas tenemos? Como nave espacial de transporte de personal, lógicamente no podía equiparse con demasiadas armas. Solo disponía de poco más de 100 con munición limitada. Al mismo tiempo, la comida también era escasa. Las cápsulas de hibernación estaban diseñadas para viajes directos, sin posibilidad de despertar durante el trayecto, por lo que no contaban con muchos suministros. Les durarían como máximo una semana. Entonces, ¿tenemos que activar el modo supervivencia? Al conocer la situación, estuvieron a punto de llorar. Maldita sea, ¿por qué abandonaron la cómoda Tierra para ir a Próxima Z? Si lo hubieran sabido, se habrían ido antes. Quizás el agujero de gusano se volvió inestable en sus etapas finales, razón por la cual los expulsó. Se acabó. Están acabados. Tras una vida de victoria sin esfuerzo, fueron reasignados como Eimaseranteis y tuvieron que activar el modo de supervivencia. No. Gritos de reticencia resonaron por todo el bosque. En el siguiente segundo, rugido. Algunas bestias salvajes del bosque parecieron creer que estaban siendo provocadas y rugieron en respuesta, asustándolos a todos hasta dejarlos pálidos. 208 Control de Próxima Centauri. Capítulo 208 El control de la galaxia Próxima. Así como miles de vástagos de familias adineradas jugaban a la supervivencia en la naturaleza, en el planeta desconocido. En Próxima Z, algunos de los primeros en llegar entre estos descendientes recibieron mensajes de la Tierra y vieron a sus amigos cantando y bailando a su lado. Sus maraadas contenían un atisbo de algo diferente. Claramente, siguiendo las instrucciones de sus familias, debían tomar represalias. Aquellos que debían haber llegado pero aún no lo habían hecho debieron haber sido atacados. ¿Cómo se podía tolerar esto? De este modo, Próxima Z de repente se animó. En la estación espacial, Liu Peiqian frunció el ceño al ver el caos en el suelo. De hecho, después de que Chu Xian se marchara, él también quería ser transferido de vuelta a la Tierra. Sin embargo, finalmente optó por quedarse, por el bien mayor del país y de su gente. No había otra opción. Tras el cierre del agujero de gusano, alguien como él tuvo que asumir la misión de asegurar un lugar habitable para el pueblo Granxia en este lugar. Los informes desde el terreno seguían llegando. El jefe de estación y el subjefe de estación movilizaron por la fuerza un arma de ataque terrestre desde la estación espacial y destruyeron el puesto de avanzada de una familia adinerada. Jefe de estación, se ha desatado un tiroteo en el distrito 19. Jefe de estación, ha comenzado una pelea cerca del agujero de gusano. Desde la Tierra hasta el espacio, los conflictos entre las familias adineradas continuaron extendiéndose. Afortunadamente ningún inocente se vio afectado, todo fue una lucha interna. Liu Peiqian solo pudo mirar. Y entonces al quinto día, 25 de mayo, jefe de estación, el distrito militar de Próxima Centauri de las fuerzas de seguridad anunció su intervención oficial y el arresto de todo el personal perteneciente a las facciones de familias adineradas involucradas en el conflicto. Liu Peiqian quedó atónito. ¿Intervención? ¿Acaso no habían estado interviniendo todo el tiempo? Las familias adineradas se habían infiltrado en las fuerzas de seguridad. Muchas de ellas fueron, sin duda, las principales instigadoras de los conflictos. ¿Qué estaban haciendo ahora? ¿Qué clase de movimiento era ese? Jefe de estación, he oído que en los últimos días se han producido muchos cambios de personal en los rangos medios y altos del distrito militar del sistema Próxima Centauri, casi una reorganización completa. En resumen, es bastante extraño. La composición del personal es compleja, con muchas caras jóvenes. Pero sus filas militares son sorprendentemente altas. Mientras se frotaba la cabeza, Liu Peiqian también sentía dolor de cabeza. Lo llamaban intervención, pero en su opinión, la lucha ya había terminado. Los partidos victoriosos estaban entrando en la fase de limpieza. Sobre el terreno, en el cuartel general del distrito militar de Próxima Centauri. Excelente. Gracias por defender la justicia. Varios representantes de familias adineradas se mostraron muy satisfechos. En este conflicto, muchos de los presentes se habían esforzado enormemente y habían brindado una ayuda significativa. Ahora, ¿acaso no les correspondería a ellos comandar toda la Próxima Z? Si bien muchos partidarios incondicionales habían sido sacrificados, otros nuevos habían surgido. Por ejemplo, el oficial de mayor rango aquí. Vamos, la próxima vez brindaremos juntos.
Terminó de hablar y se preparó para marcharse. Zas. Una fila de soldados avanzó y le bloqueó el paso. Al ver esto, los diversos representantes de las familias adineradas quedaron inmediatamente atónitos, mirando al oficial de más alto rango que les había sido favorable. Esto es, el comunicado anuncia la detención de todos los miembros de la familia adinerada implicados, lo que obviamente le incluye a usted. Al oír esto, las pocas personas que había quedaron estupefactas al instante, la rapidez con la que se volvieron hostiles fue excesiva. Se apresuraron a decir: no estamos del mismo lado. La otra parte sonrió y dijo: antes lo éramos pero ya no. Enhorabuena, os habéis convertido en los pilares de la nueva era de la humanidad. Sus mentes bullían. ¿Qué nueva era? ¿Qué piedra angular? Durante los 2 días siguientes, Liu Peiqiang observó con perplejidad. Él pensó: ¿no se suponía que debían limpiar el campo para las familias ricas victoriosas? ¿Por qué arrestaban indiscriminadamente a todo el mundo, incluso a las familias ricas que aún quedaban? Con la velocidad del rayo, actuaron sin piedad. Fue un método totalmente distinto al habitual de las fuerzas de seguridad, con un toque de ilegalidad. La operación concluyó en tan solo 2 días. Después, también anunciaron un periodo de 1 año de control militar, en la base avanzada de la otra orilla. ¿Qué? ¿Despido? Solo llevo 1 mes en el cargo. Fa Ains estaba estupefacto. Después de intercambiar a Chu Xian por un puesto de Samdaktar, había venido con mucho entusiasmo. ¿Quién lo hubiera imaginado? Fue despedido antes incluso de adaptarse. Anteriormente había tenido la suerte de estar en el equipo ganador y esperaba grandes cosas. ¿Quién iba a imaginar que tras solo unos días de felicidad, en lugar de progreso, lo recibiría con el despido? Me niego a aceptar esto. Hacer clic. Le pusieron las esposas. ¿Acaso esto no es un despido? ¿Por qué me tratan así? Fa Ains estaba furioso. El despido y el encarcelamiento no son mutuamente excluyentes, dijo la otra parte con indiferencia. Lo que dijo tenía tanto sentido que Fa Ains se quedó sin palabras. En ese momento solo quedaba el arrepentimiento. ¿Por qué había venido? Pagó un precio tan alto solo para venir aquí y sentarse en una celda. Él logró los objetivos de otros. Y se sintió asqueado. Escuchó que Chu Xian incluso ejercía como director del Departamento de Desarrollo, y que hasta se había burlado diciendo que era un barco que se hundía. ¿Quién lo hubiera imaginado? El nuevo barco en el que embarcó se hundió primero. ¡Bu! Dios, ¿por qué soy tan miserable? 28 de mayo. Tierra. En la Administración de Desarrollo Planetario, Chu Xian recibió un informe de su subordinado. Hemos tomado el control total de los sistemas de defensa y administración del sistema Praxima Centauri. En comparación con la Tierra, la situación allí era la más sencilla. Un gran número de documentos de nombramiento y personal habían sido falsificados desde el principio. Por eso pudieron controlar la situación tan rápidamente. Las familias adineradas de la Tierra también habían luchado hasta casi el agotamiento, y había llegado el momento de alzar el cuchillo del carnicero final. 209 Asistencia al Parlamento. Capítulo 209 Asistencia al Parlamento. Aunque la situación en Praxima Z está bajo control, el reclutamiento debe continuar. Hasta ahora, solo algunos puestos importantes han sido cubiertos por nuestra propia gente, pero eso no es suficiente. Entre los miembros del plan de inmigración de élite, una pequeña parte provenía de los Cheivals, pero la mayoría son personas verdaderamente capaces. Incluso a la hora de contratar trabajadores, los Cheivals no empleaban a personas inútiles. Por lo tanto, lo mejor es que todos se conviertan en nuestra gente, lo cual será beneficioso para muchos asuntos futuros. Soldados, administración e investigación científica, en ese orden. Por supuesto, algunos con voluntades verdaderamente firmes y serán apartados por ahora, como Liu Peiqiang, quien actualmente trabaja como enlace con la Gran Xia. Unos cuantos más o unos cuantos menos no importa, mientras la situación general esté bajo control, eso es suficiente. Esta maldita voluntad de sobrevivir. Esa noche en el cuartel general militar de Praxima Z, más de 100 personas llegaron a la gran sala de conferencias, cada una con al menos 2 galones, un mayor, sobre sus hombros. Todos ellos eran oficiales militares procedentes de diversas bases de entrenamiento de combate, muchos de los cuales incluso habían sido ascendidos recientemente para cubrir vacants. En el escenario, el oficial de mayor rango esbozó una leve sonrisa. A continuación, no se sorprendan demasiado, serán testigos de un gran poder que está a punto de crear una nueva era. Justo cuando se lo estaban preguntando, al segundo siguiente todos desaparecieron de la habitación. La escena cambió y al ver el nuevo entorno, todos quedaron conmocionados. La organización del cúmulo estelar. Nacidos hace 180 años,
los avances tecnológicos hicieron que un pequeño grupo de personas se percatara de las fallas inherentes a la humanidad, la expansión descontrolada del capital, las acciones temerarias de los Cheivals. Así nació la Organización del Cúmulo Estelar, dedicada a combatir al enemigo supremo de la humanidad, la extinción. Durante todo este tiempo ha permanecido oculto al mundo, observando en silencio el desarrollo de la humanidad, interviniendo únicamente para corregir el rumbo cuando toda la raza humana se desvía. Ha reunido a la global. Un discurso de 15 minutos describió una gran organización ante todos, encendiendo la pasión de muchos, porque todo les conmovía el corazón, la decadencia del sol, el vagar de la tierra. Sin embargo, la unidad humana aún presentaba problemas, el poder heredado de los Cheivals seguía cerniéndose sobre la sociedad humana. No se vislumbraba el final, y el United Central simplemente no pudo eliminar este cáncer. Al igual que antes, las luchas internas de los Cheivals los utilizaron como herramientas, e incluso algunos amigos se vieron obligados a involucrarse. Fue un conflicto ridículo. Y como fuerzas de seguridad, actuaron como cómplices. Vergonzoso. Ahora bien, esta organización del cúmulo estelar, que había estado contribuyendo silenciosamente a la humanidad, cambió el rumbo y corrigió estas situaciones irracionales. Evaluar los Cheivals y corregir su trayectoria. En un instante su popularidad se disparó. Tras una introducción más detallada, casi todos quedaron impactados por el poder de la organización. De hecho, poseía un mundo de espacio dimensional perfecto. Incluso podría ignorar la distancia y teletransportar personas hasta aquí, lo suficientemente poderoso como para inspirar asombro. Unirse a una fuerza así podría ser una oportunidad. Como institución violenta de la humanidad, el ejército es relativamente más puro. La fuerza habla por sí sola. Ahora, frente a una fuerza poderosa destinada a liderar el desarrollo humano, unirse a ella es una decisión acertada. Para legitimar la organización del cúmulo estelar, Chusien tuvo que obligar a la gente a fabricar una larga historia de desarrollo. Sin mencionar que con el espacio dimensional y la tecnología negra, era más efectivo que simplemente afirmar secamente el poder de la organización. Al día siguiente, 29 de mayo, en el Consejo, el cargo de Chusien ya le daba derecho a asistir, y el punto importante del orden del día era la retención del Departamento de Desarrollo. Un consejero de una nación insular se puso de pie. La existencia del Departamento de Desarrollo ya no es necesaria. Ahora que ha cumplido su misión, propongo que el Consejo apruebe un proyecto de ley para abolirla e investigar a fondo los abusos de poder cometidos anteriormente. Le disgustaba mucho que Chusien, con tan solo 20 años, ocupara un puesto tan alto. En su opinión, ese puesto no debería pertenecerle a Chusien. Si Akamaato Uyuji no hubiera perdido la cabeza y se hubiera transferido del proyecto Biosfera 6, el bando de Yamato seguramente contaría ahora con otra persona importante al servicio del Comando Central. Aunque este argumento era un tanto descabellado, seguía siendo incómodo. En cualquier caso, esas voces existían desde hacía mucho tiempo, así que no se trataba de ensañarse con alguien que ya estaba en el suelo, sino, a lo sumo, de darle un empujón. Además, esto también supuso una racionalización institucional, que se alineaba con la política básica de United Central. En cuanto a ajustar cuentas por abusos de poder, si hubiera sido antes, sin duda no se habría atrevido a decir ni una palabra. Pero ahora que los Cheivals se peleaban como perros, de repente se volvió más audaz. Tras escuchar su relato, los concejales debatieron animadamente. Tranquilo. El orador golpeó la mesa con fuerza, y toda la sala quedó en silencio, con la mirada fija en Chusien. Chu, ¿qué opinas? En su opinión, esto era simplemente una formalidad. La abolición de la Administración de Desarrollo Planetario ya se había decidido internamente. Al oír esto, Chusien se mantuvo muy tranquilo y sonrió, diciendo si la Administración de Desarrollo Planetario solo se dedicara al desarrollo de Proxima Centauri, sin duda habría llegado a su fin natural. Pero habiendo llegado tan lejos, ¿acaso todas las naves espaciales construidas deben ser almacenadas? ¿Deben cesar todas las exploraciones del espacio exterior? ¿Debemos seguir viviendo en la Tierra cavando agujeros como Toupous? En segundo lugar, la tecnología de modificación del entorno planetario ya ha demostrado un valor inmenso, ¿por qué no seguir invirtiendo en la modificación de la Tierra? Y ahí está el agujero de gusano. Actualmente el agujero de gusano es pequeño, pero no está cerrado. Nuestros investigadores han sugerido que el agujero de gusano podría no cerrarse por completo, existiendo en el universo y expandiéndose constantemente, lo cual supera nuestra comprensión científica actual. Quizás se recupere gradualmente tras un periodo de desuso. El desarrollo de Proxima Z podría ser solo el comienzo. Detenerlo ahora es un poco prematuro y una medida extremadamente miope. Por el contrario, creo que el Departamento de Desarrollo 210 lograr la justicia.
Capítulo 210. Lograr la justicia. Observar cómo la escena degeneraba en un acalorado debate. En ese momento, Chu Xian sonrió para sí mismo. En realidad, quienes lo defendieron no eran de su propia gente, probablemente se debió a la influencia del gran Xia y a la lógica innegable de sus propias palabras. Era solo una discusión, aún no era el momento para que su propia gente tomara partido. Algunos mezclaban opiniones personales. Algunos podrían haberse sentido descontentos con la nación insular, o tal vez simplemente se subieron al carro de la moda. Menos de una décima parte de todo el consejo eran verdaderamente de su mismo pueblo. Algunos podrían preguntarse, ¿no eran antes 2/6? Ha pasado mucho tiempo. Al menos la mitad, ¿verdad? Sí, lo que se mencionó anteriormente era el poder real. ¿Qué son los concejales? Simplemente representantes, no ocupan cargos específicos. Tienen un estatus elevado y derecho al voto, pero no pueden movilizar ni un solo soldado. La administración, el poder militar y el poder real recaen en manos de sus respectivos supervisors. Por ejemplo, un director como el mismo en el Departamento de Desarrollo. Aunque su rango era inferior al de ellos, no podían controlarlo. Si muestras respeto, eres una persona, si no, no eres nada. En su mayoría, un grupo de tipos muy charlatans. Sus habilidades eran variadas, y también había algunos incompetentes. A Chu Xian ni siquiera le importó reclutarlos. En las próximas elecciones para consejeros, los enviaría a todos a casa uno por uno. Para entonces el diseño de toda la United Central estaría completo. Viendo cómo se intensificaban las discusiones. Todos, alto. El presidente de la Cámara mantuvo el orden y, una vez que la situación se calmó, dijo: parece que existe una controversia importante con respecto a la continuidad de la Administración de Desarrollo Planetario. Dejemos que el Comité de Desarrollo la evalúe primero. Lo volveremos a discutir en la próxima reunión ordinaria. Un asunto de tal magnitud jamás podría resolverse con tan solo unas pocas palabras. Requeriría al menos de 3 a 5 discusiones y maniobras entre bastidores. ¿Cómo podría ser de otra manera? Su mirada se dirigió de nuevo hacia Chu Xian. Chu Xian, ya tienes ideas, deberías presentar también un informe sobre tu visión para el futuro del Departamento de Desarrollo, y lo discutiremos en la reunión. Bien, Chu Xian asintió. La reunión concluyó. El Departamento de Desarrollo no puede escapar a su destino de ser disuelto. Mientras se marchaba, el consejero de la nación insular se acercó y murmuró. Al oír esto, Chu Xian pronunció en silencio una palabrota en el idioma de la nación insular. Brusco, estás insultando mi dignidad. El concejal estaba furioso. Chu Xian sonrió y dijo lentamente: un perro, ¿acaso merece siquiera hablar de dignidad conmigo? Este individuo y Akamaato Uyuji sirvieron al mismo amo. Evidentemente, al ver a los grupos financieros europeos y estadounidenses peleando como perros rabiosos, los grupos financieros de la nación insular sintieron que podían resurgir. Insistieron en hacer oír su voz en el consejo tratando de hacerse notar. Anteriormente, Chu Xian no había prestado mucha atención a los grupos financieros de la nación insular, eran una fuerza marginal, a lo sumo los laqueíos de los grupos financieros europeos y estadounidenses. Golpear a un perro era realmente absurdo. De acuerdo, entonces, ya que tus maestros están a punto de irse, siendo tan leal como eres, no debería importarte ser enterrado con ellos. De nada. Soy ese tipo de persona a la que le encanta hacer el bien y ayudar a los demás a alcanzar su grandeza. Ay, yo, Chu Xian, soy demasiado bondadoso. ¿No debería darme un premio para conmemorar esto? Es una posibilidad. Tú me llamaste perro. El consejero de la nación insular fue completamente incapaz de aceptar esto. Chu Xian, lo hice. Concejal, sí. Chu Xian, ¿qué dije? Concejal, soy un perro. Se dio cuenta de que algo andaba mal en cuanto terminó de hablar. Chu Xian, ten más confianza. Después de todo, eres un animal protegido de clase 2. Camina con la espalda recta cuando salgas, no deshonres a los perros. Al ver cómo Chu Xian se alejaba, el concejal sintió que se volvía loco, pero no podía apresurarse a avanzar, ya que la otra persona ya se había subido a su coche. La clave era que el personal de seguridad de Chu Xian era demasiado formidable. Esa era la diferencia entre un concejal y alguien en una posición de verdadero poder. Un concejal era simplemente un representante de la opinión pública, con derecho a voto. Pero Chu Xian tenía influencia sobre un departamento, su poder real no era algo con lo que el consejero pudiera compararse, incluso si su rango administrativo era inferior. Si Chu Xian realmente lo ignoraba, no había nada que pudiera hacer. El consejero podía ir acompañado como mucho por un guardaespaldas, mientras que Chu Xian podía traer un pequeño escuadrón de soldados sin ningún problema. Esa era la diferencia.
Ya verás, pagarás por tu arrogancia. También tuvo la suerte de que, como figura marginal, no se había visto demasiado involucrado y había expandido discretamente bastante su influencia. Sin embargo, el odio del consejero de la nación insular hacia Chusien no duró hasta esa noche, porque por la tarde sus seimas que habían estado observando la pelea, se vieron arrastrados a ella, y los grupos financieros de la nación insular, ni uno solo, no tuvieron más remedio que entrar en la contienda. Antes de que pudieran reaccionar, fueron golpeados brutalmente mientras sus seimas seguían animándolos desde atrás. Tras recordar accidentalmente que aún tenían un grupo de perros domésticos que podían utilizar, los grupos financieros europeos y estadounidenses, como era de esperar, no los dejaron en paz. Grieta, grieta, los látigos chasqueaban, mátalos por mí. Vuestros seimas están siendo derrotados, y vosotros os quedáis de brazos cruzados, todos vosotros, id a luchar. Ahora es el momento de demostrar vuestra lealtad y rectitud. Si no los matas, te mataremos nosotros. ¡Ay, Dios mío! Es demasiado aterrador. El consejero de la nación insular temblaba en su casa. ¿Acaso no era asunto suyo? Las cosas cambiaron demasiado rápido. Era una cuestión de vida o muerte.